tú hagas, yo lo quiero hacer. Te quiero servir aquí, te quiero servir allá. Quiero ser parte de este equipo maravilloso que tú tienes. Siento que yo puedo ser de mucha bendición a tu ministerio. Sin embargo, el Señor le dijo, no. Si tú quieres mostrar alguna gratitud, no me la exprese a mí. Vete a tu casa, vete a los tuyos, regrésate a Gádara y cuéntales y testifícales las cosas grandes que yo he hecho para contigo. Pero no te olvides de hablarle de la gran misericordia que he manifestado sobre tu vida. Varias cosas quiero que observemos dentro de la historia. Primero, observemos cómo una historia debe ser contada acerca de Jesús. La verdadera religión nunca puede entrar en contraposición y en choque con la familia, aún con la misma cultura, aún con la misma naturaleza. El Señor no ha venido para fragmentarnos y hacernos gente separado del entorno familiar, sino para que dentro de esa familia volvamos a ser la pieza de rompecabezas que un día se salió de la misma. Volvamos a ser la ventana que un día no se colocó, la puerta que un día no se puso en el lugar adecuado, el cuadro que un día se descolgó, pero hay que volverlo a ubicar. Él tenía que volver a los suyos, aquellos que le vieron cuando estaba bien, aquellos que le vieron en su demencia, aquellos que le vieron cuando estaba totalmente incontrolable, y aquellos que al pasar por el cementerio tenían que decir, ese que está ahí es miembro de mi familia, pero perdió la mente. Él no está en su juicio cabal. Es un ser humano que parece irrecuperable. Y él tenía que volver a los suyos que le vieron antes, le vieron después, y ahora le verían en ese cambio total que el Señor hizo en su vida. El Señor nunca nos llama a vivir un evangelio separado, alejado de la familia. Aún dentro de nuestra experiencia y nuestra transformación, tenemos que ser gente de familia. Gente que la familia sepa lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a mantener una buena relación. Aquel que se convierte se transforma en el mejor esposo, aquella que se convierte se transforma en la mejor esposa, aquel hijo que se convierte se transforma en el mejor hijo, aquel padre que se convierte se transforma en el mejor padre, aquella madre que se convierte en la mejor madre. Cada ser humano que se convierte se transforma en lo mejor para su mundo que le rodea, en lo mejor para sí mismo, en lo mejor para sus familiares. Pero para contar esta historia de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, tiene que ser una historia personal. No es la historia que leo, no es la historia que me cuentan, no es la historia que escucho domingo tras domingo en la iglesia. No es la historia de un recién convertido, la historia de alguien que lleva 20, 30, 40 años en la iglesia. Tiene que ser mi propia historia, mi propia experiencia con el Señor Jesucristo. Tengo que regresar a casa, tengo que ir a mi hogar, tengo que ir a mi aldea. Tengo que volver a mi vecindario, tengo que llegar a mi familia, tengo que regresar a mi mamá, tengo que volver a mi papá, tengo que llegar a mis hermanos, tengo que llegar a mi pareja y les tengo que contar las cosas grandes que tú has hecho para conmigo. Cuéntale lo que tú has experimentado en tu vida, no lo que otros han experimentado, lo que tú has sentido, no lo que otros están sintiendo en sus vidas. Cuéntale y dile la verdad, que tú y yo éramos unos pecadores, que necesitábamos la misericordia de Dios y que un día nos encontramos en alguna esquina de nuestra existencia humana, cruzando alguna calle de este mundo, nos encontramos con la persona maravillosa de Jesús, o que un día estábamos entre los sepulcros y allí llegó el buen maestro y nos libertó a algunos de posiciones demoníacas, a otros de malos hábitos, a otros de las condiciones más paupérrimas que puede vivir el ser humano. Pero aquel día recobramos el conocimiento, la razón, pero sobre todo una fe en aquel que cambia y transforma al ser humano. Hay que decirle y decir que esta historia no es una historia que nosotros merecemos, es una historia inmerecida. O sea, ha sido Él el que ha hecho en nosotros. No es por mis esfuerzos ni tus esfuerzos, ha sido por el esfuerzo del Todopoderoso sobre nuestras vidas. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, no vayamos a contarles cuán grandes cosas hemos hecho nosotros, sino digámosles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Nunca podré olvidar en una ocasión, amigo mío, como esos que nos encontramos de tiempo en tiempo, que perdemos desconexión, nos desconectamos por décadas. Y cuando me dio, Yequitín, tú sí que has cambiado mucho. Y yo a manera
De broma le dije, la realidad es que yo no he cambiado mucho, Él me ha cambiado mucho. Amén. Porque no es lo que tú quieres hacer y no es tu esfuerzo, sino el esfuerzo de lo que Él ha hecho por tu vida y ha hecho por mi vida. Vamos a contarle cuando comenzamos a orar y fue la gracia que nos ayudó a orar. Vamos a contarle en aquel primer ayuno y fue la gracia que nos ayudó a terminar aquel ayuno. Vamos a contarle cuando leíamos las Sagradas Escrituras y nos quedábamos dormidos, pero ha sido la gracia de Él que nos ha ayudado. Vamos a contarle aquellos primeros días que veníamos a la iglesia y se nos hacía difícil, pero ha sido la gracia de Él que nos ha mantenido por 1 año, 2 años, 10 años, 15, 20, 30 años, que nos permitió dedicar a nuestros niños al Señor, habernos casado en la iglesia, haber estado el día que nuestro ser querido partió y escuchar una voz pastoral que predicó en esa ocasión un cántico de alguien en la iglesia. Vamos a contarle a nuestra familia que hemos pasado aflicciones y pruebas, dificultades, que hemos sido despedidos de trabajo, que hemos perdido las casas, pero que la gracia de Dios ha estado con nosotros y nos ha ayudado a recuperar muchas cosas. No le contemos de nuestras actividades y acciones. Vamos a contarle de las acciones y actividades que mediante la gracia de Dios ha ocurrido en nuestra vida. Esta tiene que transformarse en una historia de seres humanos que vivimos totalmente agradecidos, que podemos decir como aquel caballero, cuán grandes cosas el Señor ha hecho para conmigo. El Señor le dijo, vete y testifícale, cuéntale cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Él le dio su testimonio, no vengas inventando un testimonio. Toma lo que yo te digo que testifique y testifica acerca de mí, las cosas grandes que yo he hecho para contigo. Quizás a veces le testificamos a algunas personas y ven como poca cosa arrepentirse. Le decimos que fuimos cambiados y transformados y ven como poca cosa. ¿Cuántos amigos y amistades yo he encontrado que le he dicho, mira ya, yo no estoy en la calle, ya ese vacilón se terminó? Me dicen, pero es que otros han cambiado con CREA, no han tenido que estar en la iglesia. ¿Qué importa? Para ellos quizás no sea el testimonio más grande, pero para ti lo es. Porque ya tú no eres el mismo que eras antes, tú eres una persona totalmente diferente. Lo importante es que podamos mirarle a los ojos y decirle, quizás tú no puedas pensar mucho de mí, pero yo pienso mucho en lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quizás tú me veas como el mismo ser humano, no me veas con un gran cambio, pero yo puedo decirte que ha habido un cambio tremendo en mi vida, porque ¿quién iba a pensar que un día como hoy yo estaría en la iglesia celebrando las Navidades? Tiene que ser una historia que contemos como hombres y mujeres agradecidos. Una historia que revele nuestro verdadero arrepentimiento y el perdón que ha venido a causa de la misericordia de Dios. Vete a los tuyos, a tu casa, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Él no iba a decir otra cosa, caballero, mire cómo estoy vistiendo, me regalaron esta túnica nueva. Miren, caballero, ahora estoy pensando mejor que antes, miren cómo me veo. No, señores, miren las sandalias que me dio Pedro. 1000 veces no. Vengo a decirle que Él ha tenido misericordia de mí. Es el grande testimonio. Lo segundo que quiero que observemos, ¿de qué forma debemos continuar contando esta historia? Tenemos que contar esta historia, aunque muchos estén rehusando escuchar la historia del amor de Dios. Esa historia que comienza en una pequeña aldea y que aquellos magos del oriente van dirigidos por ese GPS de ese primer siglo que se inaugura. Sin embargo, el GPS llegó un momento que se descontroló en Jerusalén. Ya el GPS no sabía qué más dar y tienen que llegar donde Herodes. Y Herodes pone a los expertos teólogos de su día a investigar en los libros sagrados y le dice, mire Herodes, sabemos cuál es la profecía, que en Belén, en Éfrata, de ahí van a ser el Mesías, y ahí pues váyanse allá, pero cuando descubran avísenme que yo también quiero ir a adorar. Amén. Pero cuando llegan a aquel lugar, inmediatamente el GPS se activa de nuevo y le indica el lugar preciso donde estaba, y allí ellos van a adorarle. Por cierto, cuando llegan, ya anteriormente, 2 años atrás, habían llegado los pastores y la habían adorado. No llegan a ver un recién nacido, llegan a ver a un infante. Pero allí ellos llegan también llevándole sus regalos y reconociendo la grandeza de que Dios, Emmanuel, Dios entre nosotros, que el mundo no sería el mismo, el mundo sería diferente a partir del nacimiento de Cristo. Amén. Cierto es que estamos corriendo con 6 años atrasados en la historia. Cierto es que Herodes muere en el año 6. Entonces nos estamos encontrando con un problema histórico, pero ¿qué importa si en realidad somos 4 años más o somos 6 años más? Lo importante es que cuando Él vino estableció la propia historia y a partir de Cristo vivimos un antes y vivimos un después. Y como Pablo decimos, estoy
juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Hay que contar esa historia. Hay que contar de cómo Él murió por nuestros pecados. De cómo un día Él llegó a nuestras vidas. Recordar aquel día preciso, cuando levantamos nuestras manos. Aquí en la iglesia hay una hermana, Margie, no sé si está por ahí. Margie, mueve la mano, solamente mueve la mano, sin ningún temor, Margie. Margie estuvo aquí 2 años. 2 años Margie. Y Rosa, yo, René, otros creo que estaban orando para que Margie finalmente se rindiera y hiciera una profesión de fe aquí al frente. Y Margie llegó, vinieron 2 amigas de ella. Hoy día las 2 amigas no están aquí, pero fueron instrumentos de traerla. Hay veces que a mí uno me encaminó hacia el Señor y después se descarrió. Carlito nos habló y después el otro me dijo, vamos a meterlo en Teen Challenge y qué sé yo qué. El otro se fue. Mi buen amigo Francisco me decía cómo yo podía servirle a Dios. Hoy vivo una vida descarriada. Pero qué interesante que llegan las 2 amigas con ella. Y cada domingo cuando tocaba hacer el llamado, me tocaba hacer el llamado a mí, José Olivo, que es un pescador al final de los cultos aquí. Él busca las tarjetas y Margie no pasaba. Pasa un mes, Margie no pasa, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, Margie no pasa. ¿Cuándo habrá de pasar Margie? Un día finalmente Margie pasa al frente, levantó su brazo, hoy está casada, tiene su vida con ella. Es lo que Cristo Jesús hace en la vida de una persona. No puede contar de las maravillas del Dios Todopoderoso. Imagínese un momento cuando aquella pobre criatura llega a la casa, a la distancia ve su hogar, va corriendo y toca la puerta. El nene dice, mami, ahí está, papi. No le abra la puerta, que la última vez que estuvo aquí rompió todas las cosas. Ese hombre está loco, él va, a ti te golpeó. No le abre la puerta. Y él grita desde afuera, ábrame las puertas. Soy un hombre cambiado por la gracia y la misericordia de Dios. Conocí a uno que me ha hecho diferente, escúchame primero. Y allí la madre quizás salir de él y decir, es que se ve diferente. Y él decirle a la madre, es que me encontré con alguien que me ayudó con sus palabras. Y el padre decirle, el muchacho cambió. Ha habido esperanza para el muchacho. Y la esposa abrir sus brazos y abrazarle. Y los niños decirle, papi, bienvenido a casa. Fue el mejor regalo para toda una familia, porque Jesús de Nazaret lo había transformado. Quizás me puedan decir a mí que muchas veces puedes llegar a tu casa a los tuyos y son los menos que creen. Cuando el Señor llegó a mi vida, yo comencé a enviar tratados a mi mamá, a mi familia, a muchas amistades. Yo me dediqué a... El tratado está allí en la vitrina. Recién convertido, lo primero que escribí fue un tratado de mi testimonio. Y la única finalidad era hacerlo llegar a mis amistades. Le mandé a mi hermana Mirta, le mandé a mi mamá y le dije a todos mis amigos, yo quiero que tú le des este tratado, que mi vida cambió, titulado De la oscuridad a la claridad. Todavía el tratado está allí. Chamaquito joven. Me tomé esa foto, fui a un estudio, pasa que mi tratado en aquel entonces eso costaba $75, pero $75 a principios de los 70 equivalía a pagar un apartamento. Era la inversión de un apartamento. El tren 35 centavos, los apartamentos 50 y $55. Un forning room se pagaban $10 y $15. Usted se imagina cómo era en esos años. El salario semanal que se tenía a veces era de $65, $68, y si era en factoría regresaba con $38 o $45. Una taza de café 7 centavos. No eran tiempos tan fáciles, pero yo quería contarle a ellos esa historia. Quizás tu familia, muchos todavía te miran con sospecha, te ven como muy rellenado de religión. Quizás a muchos tú le invitaste para esta actividad. Vengan a la iglesia, porque la Navidad es la época de poder invitar a las amistades a que vengan a la iglesia y que puedan escuchar el dulce amor de Cristo Jesús. Quiero cerrar en tercer lugar con esto. La manera como esta historia tiene que ser narrada por nosotros. La debemos hacer con un corazón sincero. La gente lo que quieren ver es sinceridad en nuestras vidas. O sea, no vamos a contar una historia donde nosotros aparezcamos como los héroes que hemos cambiado todas las cosas, sino que Cristo siempre sea el que pueda sobresalir. Una historia que no esté plagada de orgullo, sino que esté vestida con el mejor sombrero, el mejor traje, los mejores zapatos, la mejor corbata, el mejor traje de la humildad. Esa historia que podemos decir que Jesucristo hoy día es nuestro amigo, es nuestro salvador, es nuestro sanador, es nuestro perdonador.
que Jesucristo es todo en nuestra vida y que queremos vivir el resto de nuestros años sirviéndole a Él. Una historia que debe ser contada con toda seriedad, no tomar textos bíblicos para hablar alusivamente o jocosamente las cosas del Todopoderoso. Hay historias que hay que contar con seriedad quién es Cristo y qué Cristo hizo en nuestra vida. Pero sobre todo se debe contar con mucha devoción en nuestros corazones. No contar la historia a nadie, a no ser que nosotros hayamos sido parte de esa historia. No hablar de lo que Él puede hacer en alguien si Él no lo ha hecho en nuestras vidas. Qué mejor testimonio cuando enfrentas a alguien y le puedes decir: como tú vives, vivía yo. Pero el día que conocí a Jesucristo, todo cambió en mi vida. Este día de la Navidad, antes de que alguien, en esta época navideña, antes de que alguien busque el rostro de Cristo, quizás en algún adorno navideño, en algunas luces navideñas, en algunos adornos navideños, o en la comida navideña, o algún cántico navideño, vamos a procurar nosotros encontrar el rostro de Jesús y que sea Él quien esté en nuestro corazón, para recordarle a todos que en realidad la verdadera y única Navidad es tener a Cristo en nuestras vidas. Amén. Cierro con esto. Gloria a Dios. Un día llegará el momento cuando nosotros también tendremos que contar esta historia de gracia y misericordia. Para muchos será en unos días quizá, y yo declaro vida sobre cada persona aquí en estos lugares. Para otros puede que sea en años. Para algunos puede ser pronto o puede ser después. ¿Qué importa? Pero un día también llegaremos y tendremos que volver a los que son ahora los nuestros. Llegaremos allá a la casa, esa casa celestial. Y allí diremos a Pedro, a Juan, a todos aquellos que conocimos: en realidad el Señor hizo grandes cosas conmigo y tuvo de mí una gran misericordia. Por eso hoy yo estoy aquí. Digan conmigo: Señor, en esta ocasión te doy gracias porque tú me has cambiado. Soy trofeo de tu gracia. Permíteme testificar en mi casa y frente a los míos y decirles cuán grandes cosas tú has hecho conmigo y cómo tú has tenido misericordia de mí. Un día también testificaré en las moradas celestiales y hablaré que tú cambiaste mi vida. Te doy gracias, Señor. Dale la mano a 2 o 3 personas y dile: eres producto de la gracia de Dios.